Hubo una vez un pedagogo. Era un hombre de clase media, sin esperanza, no muy inteligente, poco reconocido y no muy guapo, por supuesto. Pero a fin de cuentas, pedagogo. Todo esto comenzó en Inglaterra, después de que un hombre se diera cuenta de que la educación y la forma de implementarla requerían un cambio. Influido por las ideas de Rousseau, el comienzo de la nueva escuela y el auge de la psicología, tuvo el valor para crear lo inimaginable, la escuela de Summerhill. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es aquel hombre? ¿Y por qué debería importarnos? Bueno, me adelanté en la historia, así que comencemos. Hace mucho tiempo, en algún lugar del mundo, más específicamente en Forfar, Escocia, se encontraban George Neal y Mary Sutherland, dos maestros rurales, quienes por azares del destino se conocieron y se enamoraron. ¡Qué romántico!, ¿no? Pero bueno, George y Mary se casaron y tuvieron un total de 13 hijos. Entre ellos, el no muy apuesto y poco inteligente Alexander Sutherland Neal, quien nació el 17 de octubre por ahí del año de 1883. Él, al igual que sus otros dos hermanos, fue educado en la escuela donde trabajó su padre. Con el paso del tiempo, comenzó a darse cuenta que la escuela no le agradaba del todo, pero bueno, hacía lo que podía. A los 14 años de edad, dejó su preparación académica. Gracias a esto, sus padres lo obligaron a trabajar para aportar dinero. Digamos que el trabajo que tenía tampoco era de su agrado. Por lo tanto, no era feliz. Comenzó a tener problemas y decidió renunciar a su empleo. Claro, como es de esperarse, su padre no estaba orgulloso de eso. Así que haría que lo acompañara a dar clases. Y entonces, Neal se convirtió en algo así como un adjunto, pero frustrado. Neal se dio cuenta que la escuela era un lugar en el cual los niños no eran felices y consideró que pegarles a los alumnos, la religión, el tema de la sexualidad, el machismo, los dogmas como la repetición y la memorización, entre otras cosas, necesitaban ser urgentemente reestructuradas. Hay que mencionar que Neal no era un alumno muy brillante ni destacado como sus otros hermanos. Por lo tanto, sus padres no consideraban que fuera a llegar muy lejos. Aunque esto lo desanimó un poco, y a pesar de haber abandonado sus estudios en el pasado, logró ingresar a la Universidad de Kingsmouth, lugar en el cual lo nombraron aprendiz de maestro y se quedó ahí durante 4 años. Fue en Kingsmouth donde descubrió que no le parecía la manera en que se educaban a los alumnos, con todos esos métodos de memorización y repetición, e incluso con la idea de la represión que se tenía contra ellos. Teniendo como referencia el lugar donde trabajaba y la educación que él había recibido, viajó a Londres y se dio cuenta de un movimiento denominado Escuela Nueva, el cual lo impulsó
para fundar la escuela de Summerhill en el año de 1921. Aunque en su viaje no solo conoció a este movimiento, sino también a su primera esposa, Lillian, la cual murió en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, años después, Neil volvió a encontrar el amor con Enna. Fue con ella que tuvo a su hija Zoe Neil. Además de eso, también escribió varios libros como Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños, Corazones, no solo cabezas en las escuelas, El niño en libertad, entre otros. Pero antes de que pasemos a hablar acerca del colegio de Neil, tenemos que explicar qué es Escuela Nueva, ya que este movimiento nos ayudará a comprender el porqué de las ideas de Neil. Este movimiento tiene inicio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Consiste en hacer de lado todas las ideas de las escuelas tradicionales, como lo era la memorización, repetición y el uso de castigos físicos. Esto se daría considerando las necesidades de cada uno de los estudiantes, pues es en esta época donde se empiezan a dar cuenta de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Y esto se debe a que la psicología, al estar en su gran auge, comienza a brindar explicaciones del porqué del comportamiento de los alumnos. Teniendo esto en cuenta, lo que la Escuela Nueva buscaba era crear métodos con los cuales los chicos aprendieran a través de la libertad, de una manera más flexible, en la cual la escuela se adapte al alumno. Es decir, que la escuela tome en cuenta los intereses del estudiante. Un lugar donde el profesor sirva como un guía y no como alguien que impone saberes. El objetivo de esta corriente es hacer que el pupilo pueda vivir en sociedad gracias a todo lo aprendido a lo largo de su educación. Es importante mencionar que los representantes de este movimiento fueron Dewey en Estados Unidos y Rousseau en Europa. La escuela de Summerhill fue su gran aportación a la Escuela Nueva. Se trataba de un internado en el cual niños y niñas de 15 a 16 años convivían en total libertad. Es decir, no eran vigilados como era costumbre en las escuelas de esa época. Aunque hay que dejar claro que Neil no hablaba de libertad con la idea de libertinaje. Él hablaba de esta con el pensamiento de que sus alumnos tenían la opción de decidir sobre ellos mismos, pues la libertad consiste en tomar decisiones que no afecten al prójimo, pues se trata de inculcar el respeto y la autonomía. De las cosas que ellos podían elegir en esta escuela era si entraban o no a clases, es decir, no había una educación impuesta, ya que él consideraba que cuando había una imposición, tanto en profesores como de saberes, se le frustraba al alumno, impidiendo que aprendiera. Sabiendo que la felicidad y la libertad del alumno es el principio más importante en Summerhill y por lo tanto ningún alumno era obligado a asistir a clases, se podría pensar que no había nada que hacer, pero no era así, ya que en el internado había actividades como el teatro y la música o deportes, los cuales eran montar a caballo, natación, entre otros. Todos estos permitían desarrollar su creatividad. Todas estas ideas que Neil introducía en su escuela lo hacía porque se encontró influenciado por el pensamiento de Rousseau sobre la educación en colectivo.
Algunas de las materias que se impartían en la escuela eran física, matemáticas, historia, entre otras, y solo eran tomadas por aquellos alumnos que se interesaran. Es importante mencionar que una de las cosas por las que Summerhill fue muy criticada fue por hablar libremente sobre sexualidad, debido a que Neil consideraba que cuando los padres y la gente que convive con los niños habla con seguridad, sinceridad y sin prejuicios, la instrucción sexual se convierte en algo normal. Dentro de la escuela, el enseñar sobre sexualidad era una materia denominada instrucción sexual, en la cual no se le enseñaba al niño cómo tener relaciones o qué función tiene su aparato sexual y cómo utilizarlo, ya que Neil consideraba que al niño eso era lo último que le interesaba saber. La clase se impartía a los niños como la materia que hoy en día conocemos como ciencias naturales, en donde el maestro les explicaba a los alumnos sobre su anatomía y fisiología. Pero si los niños tenían dudas sobre qué era un condón, la masturbación, qué significaba la palabra sexo o por qué los niños tenían penes y las niñas vaginas, el maestro tenía la obligación de hablar con sinceridad y verdad a los niños. En Summerhill, los métodos para que el alumno aprendiera eran la investigación, reflexión, cuestionamiento y el juego, pues eran maneras por las que los chicos, a través de la vivencia y curiosidad, presentaban cierto interés y por lo tanto se consideraba que había una mejor disposición para aprender, ya que se les enseñaba sobre temas de su interés. Si bien sabemos que el alumno no es obligado a nada, entonces, ¿cuál es el papel del profesor? El maestro se convierte en un guía o amigo y su rol consiste en educar para la libertad, guiar al niño brindándole todo aquello que él desea aprender, nunca imponiendo nada, pues de ser así, estaría pensándose a él mismo como el centro del proceso de aprendizaje y no al alumno. Y todo esto solo se logrará debido a que el educador debe conocer a cada uno de sus pupilos para saber qué métodos utilizar. Neil jamás habla acerca de una educación exclusiva para la mujer, pues él consideraba que no debía haber desigualdades en cuanto a lo que se debía enseñar. Mientras el alumno mostrara cierto interés por algún tema, era más que suficiente para que se le instruyera. Cabe destacar que Neil nunca estuvo de acuerdo en que las mujeres fueran tratadas como sujetos inferiores a los hombres y se creyera que debían ser sumisas. De hecho, a él le alegraba poder haber empezado a presenciar los cambios que comenzaban a tener las mujeres, aunque sabía que aún faltaba mucho para que ellas pudieran llegar a tener las mismas oportunidades que los hombres. Al fallecer, su internado queda a dirección de su esposa y después de su hija Zoe. Alexander Sutherland Neil murió el 22 de septiembre de 1973, por lo que es importante mencionar que vivió 2 guerras mundiales y aún así seguía creyendo firmemente en la humanidad, pues siempre sostuvo que el objetivo de la educación era conducir al hombre a trabajar con alegría y hallar la felicidad, siguiendo siempre la idea de libertad.